Hey Toronto, ¿qué tal amigas, amigas? Siempre un placer conectar. Si quieres saber lo que sucede al norte del paralelo 49, conéctate a nuestra plataforma. ¿Estás listo? Yo sí. 3, 2, 1. Esto es Silvia Mendez, ahora. ¡Hey, Toronto! Sabes, tengo muchos años de conocerla y siempre me sorprende en cada aventura en la que ella está. Disfruto muchísimo de sus entrevistas y bueno, pues el día de hoy quiero que tú la conozcas un poquito más y bueno, vamos a hacer una suerte de ping-pong. De una doble entrevista, no solamente yo preguntándole acerca de su carrera, sino bueno, pues ella con toda su generosidad, pues también preguntándonos acerca de lo que hacemos nosotros aquí al norte del paralelo 49. El aplauso fuerte, fuerte para Joana Luna. Gracias. Thank you so much for having me on your show, Ahora, Canada. It's a pleasure, Joana. Muchos años. I don't know. I think I know you. ¿Cuántos años serán? Como 9 años tengo de conocerte más o menos, por así, ¿no? for más sure. o menos. Y siempre yo decía, pues con una gratísima sorpresa, una nueva aventura. Platícanos en ese momento en que estás. Ahorita soy reportera, sabía hacer radio. Hago radio, televisión y digital. I became a journalist for over a decade, 13 years. In the business, and me encanta, me fascina, me encanta la chamba. Eso, y bueno, ustedes ya escucharon, es una ecuatoriano-canadiense que conoce mucho, ¿no?, de la idiosincrasia latinoamericana, pues mexicana entre todo esto. ¿En dónde has trabajado? Yo he tenido la fortuna de verte en diferentes corporativos, en diferentes canales. See, I used to work for CTV, was my recent gig as a weather anchor. I used to be like, let's take a look at the 7-day forecast for the week brought to you by CAA. So I love it, me encanta. So I used to be a TV presenter. I used to be a radio host in the Yukon for Today's Best Music 96.1 The Rush. I worked for an indigenous radio station called 101.9. I worked in Saskatoon, 98 Cool, playing the music that makes you feel good. So many networks across Canada and Australia as well. My first radio gig actually was working in Australia, down under. That I didn't know. I used to work for a channel called 94.1 on the Gold Coast, a jazz station. That was my first radio gig. And that's how I got into the business. Radio got me the opportunity. Oye, bueno, para empezar, vamos a improvisar un poquito. Date el reporte del clima, ¿vale? Okay, se puede. Ahí va, ahí va. Joana, chicas, chicos, va a ser el reporte meteorológico del día de hoy. Easy peasy. Guys, let's take a look at the 3-day forecast brought to you by Environment Canada. Just like that. It's easy. Every journalist has a style of storytelling, you know? And I like that because I've been doing this for 13 years and me encanta, me fascina. You know, our audience just isn't Canadian. It's everyone around the world, because everything's now digital. Everything's digital. Eso nosotros decimos como parte del eslogan, cortamos los cables y somos totalmente digitales, ¿no? Sí. Para llegar más lejos, eso fue lo que hicimos. Cortamos los cables, o sea, no hay cables ni por arriba ni por abajo y nos adentramos de lleno a este mundo. ¿Qué tal fue tu experiencia de trabajar, bueno, pues en otra parte como el Yukon o Saskatoon? Me encantó. Yo crecí acá en Canadá. Soy inmigrante. Yo vine acá cuando yo tuve 1 añito. So yo crecí in the Canadian lifestyle. So me encanta camping, glamping, the cottage. Me gustó esa chamba with 96.1 The Rush in Yukon because me encanta las montañas, me encanta el río, el Yukon River, el hunting. Me gusta esta vida, fishing. So I had an opportunity back in 2014 and it really helped me because I'll be honest with you, Silvia, I didn't know my voice. I was always sounding like this, like, hey guys, broadcasting, like very like, you know, like when you become a journalist, you don't know your voice yet. You have to develop it. You have to own your craft. You have to develop your voice. Clear and concise, just like that. And thanks to The Rush, the radio station in the Yukon,
I learned how to do my voice. I learned what my voice is like on air, like live on location, like coming to you, broadcasting to you live, like that's my voice. And if it wasn't for them, I wouldn't be getting these radio opportunities and TV opportunities and digital opportunities. So I liked it. Hace un rato me preguntaste qué me gustaba más, ¿no? Si la televisión, la radio o el mundo digital. Bueno, pues te regreso la pregunta. ¿Dónde te sientes más contenta? Todos los tres. Me encanta primero la gente, las historias, me fascina todo eso. I'm passionate, me gusta todo. Me encanta conseguir historias that matter to Canadians, that really are truly justice stories, community events, profile stories, features, investigative journalism. I love it all. It's so hard to pick. It's really hard because everything you do is different. It's never a dull moment in our industry. It's not a 9 to 5. Every day changes. News doesn't stop. I totally agree when you say you have to find your inner voice, ¿no? Pues hablamos de que hablamos y platicamos todo el día, pero ¿cómo encontrar esa voz? ¿Cómo encontrar tu estilo, no? Yeah. Y tú me preguntabas también hace rato, ¿qué consejo le darías a alguien que comienza pues haciendo lo que tú y yo amamos? Y Saúl Torres, que anda por ahí, un día me dio un consejo porque yo estaba preocupada. Yo no tenía esa voz así toda grave o increíblemente sexy, ¿no? O sea, no estaba definida ni por un lado ni por el otro y no quería tampoco encasillarme. ¿Cómo encontrar esa voz? ¿Cómo encontrar el tono? ¿Cómo encontrar tu ritmo? Y trabajaba en una radio en donde se esperaba como que alegres a la gente, ¿no? Like it was like that rush. Es como vas acompañando a la gente y están esperando algo de ti. Pero no te puedes quedar siempre arriba. What I learned, and that's my advice, is you have to go up and you have to come down. Yes. And you have to feel it. Yes. And the silence also is key in many, many occasions. I agree. When you pick this profession as a journalist, you got to love what you do. You got to be passionate. You got to be tenacious. You can't take no as an answer because you're going to hear a lot of no's before you hear a lot of yeses. But guess what, Silvia? Us Latinas, we rock and roll. Pero por supuesto, pero Joana, vamos a ser sinceras tú y yo. En este día, entre nosotras, fácil no ha sido. No, nunca. Porque también hay estereotipos, ¿no? Like there is the stereotype. You were almost born here. You were here since you were one. Yeah. O sea, tenía un añito y ya estaba aquí. O sea, tú no tenías ese challenge. You didn't have the challenge of the strong accent. But still, like you are a gorgeous Latina. Gracias. ¿No? Thank you. Y eso te juega a favor a veces. Sí. Pero a veces en contra. Sí, absolutely. Gracias for saying that. You're keeping it real with your audience. I like that, Silvia Mendez, because you have to be authentic and you have to be honest with your audience. Yes, there's been challenges along the way. I've had, gigs where I really wanted it. For example, TLN. I remember once I had to audition, 2012, I had to audition for Salsa in St. Clair. And I really wanted it, Silvia. I wanted it. And I met with the producer, Antonetta, and another person who was a sports anchor at the time, worked for TLN. And they made me audition. And they made me audition in Spanish, in English. They made me do something in Italian, because io capito molto bene italiano, eh? My partner is Italian. So I didn't get the job. Posso capire un piccolino, yo no sé, pero algo así. No, one thing I learned from that experience, rejection is another redirection. And that wasn't the only thing though. A couple years ago, I remember auditioning 2 times I've ever in my career of 13 years have I ever auditioned was for the Weather Network. I went after the second interview, I went through a green screen process. And look how life is. Mira como Dios es, Silvia. Mira como Dios es muy grande. It's emotional because I remember I wanted that job too. I really wanted it. And they were impressed with me, the team there. And I went there. I did my green screen. I did my thing across Canada. Let's take a look at the, the weather, the climate across the nation, from Yukon to BC to Ontario to the area, Atlantic. And I didn't get that. I didn't get the job. And I said, you know what? It's going to be okay. It's not the end of the world. And I realized rejection is another direction.
And that's what I have to say to myself. Joana, yo te lo voy a robar, o sea, y espero que tú también hagas lo mismo. No había escuchado y de verdad que le da un twist a eso, ¿no? Cuando no obtenemos ese trabajo que queríamos y que sabemos que tenemos todo para conseguirlo, ¿no? Claro que duele, cala, pero es cuando, bueno, pues cambias la dirección, lo centras y vas al ataque con otra aventura. No te dieron ese, pero cuéntame una que sí te hayan dado. Guess what happened? Yeah, I want to know. Literally, CTV News hired me in Sudbury as a CTV anchor. I was the main anchor for the 5 o'clock, the 6 o'clock, the 11:30. So I had other gigs. And that's the thing. If anybody wants to get into this industry, you got to have thick skin and you got to be prepared. Luckily, you know, I had a pops. My pops is, thank you to God, he's still alive. And, you know, he's my anchor. He's my manager. He's my cheerleader. Cesar, my dad, Cesar Orlando Luna. He's an activist here in Toronto for the people of Ecuador. And he's always telling me, Joanna, go, adelante, mija, dale. You didn't get the job, go to the next one. And if it wasn't for my parents, I owe all my success to my parents. You know, they paid for my university in Australia. I have a BA in journalism. Like, I hustled. They paid for my journalism broadcast program at Sheridan College. I hustled because if it wasn't for my parents, I wouldn't be who I am, Joanna. Pero por supuesto, y entonces ahí está como otra lección, ¿no, Joanna? El solos, pues es muy complicado. Pero afortunadamente, pues tenemos esa familia. La familia a lo mejor sí es sangre, pero también cuando emigramos hacemos la otra familia, la familia de amigos, la familia de la comunidad. And I cheer up many other different organizations as Latin American Scholarship Foundation y se juntan para conseguir una beca para que alguien salga adelante. I love when we do that. It's important to give to the community. Once a year, I donate $5,000 or $10,000 to a not-for-profit of the production for Luna Productions, which is a division of Spotlight TV. So I donate MC services, keynote speaking opportunities, media consulting, radio, TV campaign. So we donate every year because I myself give to the community because the community gives back to me. They give me the stories and I like that. I like connecting with the people. Así es que ya saben, si tienen una historia buenísima, que digan, ¿sabes qué? Esta historia la tiene que conocer todos. Bueno, pues se ponen ahí en contacto con Joanna. Pero platícame acerca de esta aventura que me parece también maravillosa, porque mi abuela decía que honor a quien honor merece. Like you really highlight the contributions of different Latinas across Canada. Yeah, you know, congratulations, you made one of our top 10 influential Latinas in Canada. Guys, that's awesome. Silvia Mendez made it for the Hispanic Heritage Month taking place in October across this great nation. That's powerful. You've got an incredible story because obviously I'm Ecuadorian Canadian, but I love the Mexican culture and I'm buying a second property, Mexico, Mayan Riviera. I love your culture. It's so beautiful, vibrant, and rich. And, you know, it's so sad to see that the media always sensationalize, say Mexico's dangerous. It's not. I've traveled there it's a beautiful country. Your country is beautiful. Muchísimas gracias. Y bueno, yo no tengo más que cosas bonitas que decir de Ecuador. También, as I said, well, maybe we were born in Ecuador, Costa Rica, Mexico, or anywhere. But when we arrive here, we discover ourselves as Latin Americans or Hispanics, no? Yeah. And that's our need of being part of something. And believe me, that it's huge. It's huge. It's an honor to go and to speak Spanish and to get a job and to say, hey, yeah, I am Latina and I am giving you the broadcast. What do you want to know? If it's going to rain today. O cuando entrevistas también a personas, porque te he visto entrevistas de diferentes tipos, del mundo del espectáculo o del deporte, de la comunidad, ¿no? I love that. Thank you. Yeah, it's been fun. It's been exciting. Like I've interviewed the voice of Dora the Explorer, Fatima Patachik, a fellow Latina. She's Ecuadorian, American. She was the voice of Dora the Explorer. I interviewed Cuba Gooding Jr. I interviewed Randy Bachman. He got inducted. He got a special award with the Sokin Awards. The Sokin Awards is like equivalent to the Grammys. He's the guy taking care of business every day. I got to interview that guy. That was cool. He's a Canadian icon from Winnipeg. So he was here in Toronto 2015,
16 for the Soken Awards, and I had the privilege of interviewing Mr. Randy Bachman. I had to interview so many cool, newsworthy guests, from philanthropists to politicians to Pablo Rodriguez. Thanks to Pablo Rodriguez, he made this happen for Hispanic Heritage Month. He's the one who really said, hey, we deserve a month to celebrate Hispanic excellence. ¿Y cómo vas a celebrar pues el mes de la hispanidad? Yo sé que son muchas cosas, pero una de esas que podemos sacar del baúl de las sorpresas. I would like to know one thing that you are preparing, that you're cooking for Hispanic Heritage Month. Okay, so one thing I love to cook. I love being a Latina. I love, chimichangas. I love the beans. I love the rice. I love empanadas. But you know what I'm going to do? I'm going to go to my friend's restaurant called La Mexicana Restaurante on Bathurst and Lawrence, Mrs. Lucero Wong, and celebrate with the Mexicans, because you guys always have such a good parties. Okay. So I want to enjoy it with my family and celebrate, a beautiful day of, Hispanic excellence. Claro, porque la hispanidad se escucha cuando conversamos, pero también se siente cuando nos apapachamos. Sí. También es sensorial esto, ¿no? Cuando degustamos un platillo que puede ser peruano, centroamericano, es que hay tamales, pero bueno, no sé cuántas clases de tamales. O sea, la verdad es que nosotros aportamos muchas cosas al norte del paralelo 49. And not only in gastronomy, you were mentioning some people in sports or in education. Pablo Rodriguez, I had a chance to be 2 days ago with Soraya Martinez, and she's the Minister of Tourism of Canada, and she was born in Chile. So yeah, we are little by little getting those jobs, ¿no? Yeah. Esos lugares de toma de decisiones los vamos poco a poco obteniendo, y sin duda tú lo has hecho, Joanna. Muchas felicidades por eso. How do I follow you? I want to know more about Joanna Luna and her adventures. Follow us on social media platforms, from Facebook. Like us on our page, Spotlight TV Radio Network. Add me on Facebook, Joanna Gabriela Luna. Or easy peasy, Instagram, X, TikTok at Joanna G. Luna. Perfecto. El aplauso fuerte para Joanna, donde estemos. Gracias. Thank you for your beautiful time, eh? No, gracias a ti. De verdad que es algo que tenía muchas ganas de que pasara, y que bueno, pues ya lo hicimos realidad. Gracias por invitarme para ser parte también de tu programa, y bueno, pues las puertas del nuestro siempre están abiertas para ti. Muchísimas gracias, Silvia. Thank you. Y el aplauso otra vez para Joanna, y nos vamos a algo que preparó el equipo de Ahora Canadá. I would like to say congrats, guys. De verdad que un latino con Fernando Mendoza, Claudia Livier, bueno, pues con Cuéntame un libro, cambiándose de gorra y haciendo una nota de espectáculos, Sofía Grande, en fin. Bueno, pues nos vamos con esta entrevista. Esto es Silvia Mendez ahora. Bonito, o sea, ahí sí se entretiene uno, así hasta digo yo, por eso salen a caminar, aquí hay motivación. No, allá, desgraciadamente, allá donde vive uno, allá en México, hermoso mi país, pero no, los vatos son bien descuidados, allá no, allá sales a caminar y ves puro botijón, dices, déjame ponerme en meco a seguir trabajando, porque no hay nada de inspiración, ahorita yo miro que los hombres, mira, corre, bastante agua. Ya ves que allá, yo vivo en Monterrey, Nuevo León, investigan y mira, aquí sí hay agua. Y luego Rigoberto me dice ahorita, oye, vamos a ir a ver las cataratas. Y dije, pues yo nada más conozco las que le salieron a un tío. Y yo no se las vio porque ya no puedo mirar con tanta catarata que le salió. Y dije, imagínate, Rigoberto, que me pidas matrimonio nuevamente allá en las cataratas. Y estaría bien, pero fíjate, se quedó mirando así. Dije, a mí se me hace que este cabrón donde me vaya a pedir me empuja ya, y no me quedé viendo, porque así son, pero qué bueno que vinieron, sobre todo las mujeres. Y los señores, ¿qué te digo? Mire, es que de veras, señor, voy a explicar, porque mucha gente a lo mejor...
Hola, ¿qué tal amigos de Ahora Canadá? Estamos transmitiendo aquí desde el teatro donde tuvimos la oportunidad de ver a la India Yuridia. ¿Cómo estás? Ay, pues bien contenta, oiga, gracias que vinieron. ¿Cómo sentiste el recibimiento de aquí de la gente que vino a verte aquí a Toronto? Hermoso, hermoso. La verdad es que la gente, el público se portó de una manera maravillosa, que se va uno con un buen sabor de boca y con ganas de regresar. Los que hemos seguido tu carrera sabemos que empezaste muy joven. ¿Tuviste algún momento o te llegó esta idea de todo el éxito que ibas a lograr? Uno llega a la fama, dices, ay, no, ya esto no. ¿Te llegó a pasar en perder el piso? Yo creo que cada día tiene uno la chance de perder el piso, pero pues hay que recordar, ¿verdad? Cuando esto es, como dicen, efímero, la fama es efímera. Entonces, cuando se termina el show, te bajas y eres un simple mortal. El artista está en el escenario y ya de ahí eres un simple mortal que te puedes engermar, que te puedes, ¿por qué no? También dar un torzón de panza y darte un, sígueme que te alcanzo. Imagínense, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que procuro para aterrizarme y acordarme de dónde vengo, porque no sé a dónde voy, pero sí sé de dónde vengo. Claro. Y ahora que decía Fernando, ¿no? Estos Rigobertos que hay alrededor del mundo, ¿te ha llegado a tocar alguien que te reclame y te diga, oye, nada más vas contra nosotros los Rigobertos, ¿no? Que si se sienten ofendidos es porque se sienten identificados, ¿verdad? Claro que sí me lo han reclamado, Pues son vatos machistas que todavía no aceptan, que primero hacen sus cosas mal y luego no quieren que se las digan, ¿verdad? Pues ni modo que aguanten, porque a las mujeres nos ha tocado muchos años aguantar la comedia de los hombres y siempre nos utilizan a nosotras como burla. Pues les tocó. ¿Qué se siente estar del otro lado? Mira, muchos consideramos el contenido que haces de valor, ¿no? Que nos inspiras, nos entretienes, pero a la vez aprendemos contigo, que íbamos a abrir los ojos de cómo a veces sufrimos a lo mejor hasta maltrato en casa sin saberlo. ¿Ese era el motivo cuando empezaste a hacer todo esto? De hecho, sí, cuando yo inicié en esto, yo lo quise hacer porque veía muchos comediantes que siempre agarraban a la mujer de burla y de decirle que era histérica, que era neurótica y todo eso. Entonces dije yo, hace falta que también las mujeres les digamos. Y yo pues crecí con mi mamá y con mi papá, siempre agarrados del chongo, en familia disfuncional, peleándose. Mi papá, gracias a Dios, nunca tocó a mi mamá. Entonces creo que fue un ejemplo también mi papá, porque tampoco soy criada por un mal hombre, soy criada por un muy buen hombre que creo que fue el que me inspiró a que si mi papá puede, todos pueden tratar bien a su mujer. Claro que sí, entonces fue mi principal objetivo. Bueno, totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de terminar, la presencia de artistas latinos aquí en Toronto creo que es muy importante, ¿no? Porque nos hace recordar pues nuestras raíces, lo que, pues, de dónde venimos, ¿no? Porque a pesar de que estamos aquí, pues siempre añoramos lo que no tenemos. Un mensaje para todas esas personas, no solamente de México, sino de América Latina, que vinieron a ver tu show, que estuvieron aquí presente, un mensaje para todos ellos, a los Rigobertos y sobre todo también para las mujeres. Claro que sí, a toda la comunidad latina les mando de veras un beso y un abrazo grande con todo mi agradecimiento y les pido que les sigan echando ganas. Vamos a demostrar de qué estamos hechos los latinos, demostrando que donde llegamos, ahí hacemos bache para que se les quite. Y los felicito a todos y les mando muchos besos. Welcome to GOlive TV, the first intercultural IPTV station that broadcasts over 50 shows in 22 different languages. Here at GOlive TV, you can now book your event at our venue. We have green screens, multiple sets and backdrops, including a fully equipped kitchen and a news studio, a photography booth, podcast and radio station, a stage with a 9x14-foot video wall, and much more. Book our studio now. GOlive TV, the only multimedia one-stop shop, offering everything you need to take your event to the next level. Welcome to GOlive TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. GOlive TV, anytime, anywhere. ¡Hey Toronto! Soy Silvia Mendez y como siempre un placer saludarte desde el estudio de GOlive TV Radio and Podcast. Aquí hablamos español. Baja la aplicación GOlive TV. Es gratis, es fácil y no solamente nos escuchas, nos ves
y en más de 30 lenguas distintas. Hey, Toronto, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte al cine. El Festival Corazón Latino por primera vez pues está trayendo 5 producciones, 5 películas mexicanas. Yo te invito a que vayas al Instagram. La semana pasada, muchísimas gracias porque nos dieron 20 pases dobles y todos nos fuimos al cine. Una película de miedo, El mal del ojo, con Ofelia Medina, en fin, pero bueno, los invito otra vez a que vean pues el programa. It's gonna be amazing. Y bueno, pues gracias de nueva cuenta, mi Joana Luna. And again, remind us, please, how to follow you. Easy peasy. Joanna G. Luna, Spotlight TV, Radio Network. Silvia, un placer. And congratulations once again for being our top 10 influential Latinas right here across this great nation. Gracias, eh? Bravo. Adelante. Gracias, gracias. Chao, chao. Y recuerden que en este momento también tenemos la oportunidad de ver el podcast de las patronas.